Hola, hola. Hola, hola a todos allí. ¿Cómo están, Hola, amigos? buenas a todos. Un saludo para todos los que nos están viendo. Esta es la apertura de la sexta edición del Festival de Cine Experimental de Bogotá. Estamos aquí, acabamos de ver la película Cuerpos Frágiles de Oscar Campo, quien nos acompaña hoy para una breve charla. También vamos a hablar un poco de los diferentes procesos que hemos llevado a cabo durante todo el año que configuran este festival, esta muestra tremenda que les traemos de cine experimental de todo el planeta. Y contamos también con la presencia de algunos otros amigos que muy cordialmente aceptaron la invitación para acompañarnos y para poder hacer una charla muy tranquila y muy informada, porque viene este agosto y durante septiembre en el festival, y tal vez un poco de un recuento de lo que hemos hecho y hemos trabajado durante todo el año. Entonces, bienvenidos todos a esta charla de apertura del Festival de Cine Experimental de Bogotá, que hoy precisamente inicia. Hemos trabajado muy duro durante todo el año. Iniciamos con una convocatoria que se abrió en el mes de diciembre, un proceso de curaduría fuerte, luego un proceso de preproducción, nos lanzamos a hacer un festival online que es una experiencia inédita para todos nosotros, y aquí estamos. Bienvenidos todos, y bueno, gracias a todos ustedes por estar también, por ser partícipes, amigos invitados. Y nada, Oscar, un saludo para ti, Oscar Campo. Oscar Campo es el director de la película Cuerpos Frágiles, película que acabamos de observar. Oscar, un saludo y gracias por acompañarnos. ¿Cómo Bueno, estás? sí, yo también estoy muy contento de estar acá y que hayan visto mi película, ¿no? Eso me parece que, que es muy grato para uno que su película pueda ser vista todas las veces posibles. ¿Se está oyendo? Sí, sí, te oímos, Oscar. Claro, nosotros muy felices de poder tenerte como parte de los artistas invitados y como de las muestras invitadas que trae el Festival de Cine Experimental de Bogotá. Cuéntanos un poco acerca de tu trabajo, de la película. Cuéntanos cuál es como el modo en el que llegas a estas soluciones audiovisuales, como desde qué lugares trabajas. Bueno, yo empecé a trabajar y a hacer películas en la década de los 90, que es una década donde se acabó el cine en Colombia, hacer cine de largometrajes en Colombia. Mi aspiración era hacer largometrajes, pero en la década de los 90 se hicieron 19 largometrajes en el país, pero logramos hacer un canal en la Universidad del Valle, un canal regional, para hacer documentales cada semana, documentales de muy bajo presupuesto, donde a veces la gente sencillamente salía con la cámara, filmaba algo, lo editaba y eso lo poníamos en edición. Por lo general, digamos, eran trabajos que se hacían muy rápidamente bueno, hice varios trabajos así, ¿no? Comencé haciendo testimonios y después hice otros trabajos que son, algunos de esos van a verlos acá en el festival. Hay uno que se llama Un ángel subterráneo, que hice en el año 91. Hay otro que te va a ver acá, que también se llama El proyecto del diablo. Pero documentales como estos, centrados en un personaje, en alguien que yo conozco y que de pronto me gustaría que la gente conociera, hice por ahí unos 6 o 7 durante esta década. Después hice un largometraje de ficción llamado Yo Soy Otro, que fue estrenado en el año 2008, con muy poco público, y un poco decepcionado decidí hacer una película haciendo zapping, es decir, haciendo una película donde yo mismo construyera el archivo. Y en ese momento el tema de la guerra en Colombia era un tema muy, muy, muy fuerte. Se acababan las telenovelas y después seguía los noticieros con una cantidad, digamos, de noticias terribles sobre lo que estaba sucediendo en el país. Y en el año 2002 hice un documental llamado Noticias de Guerra en Colombia, que era sobre las rutinas que tienen las personas que hacen noticias de guerra en el país, y también porque había visto lo que queda en los archivos de los noticieros y que no aparecen en pantalla. Hice este documental y en el año 2008 decidí hacer este otro documental pensando cuando mataron a Raúl Reyes en el bombardeo, que eso iba a ser una noticia que iba a generar muchos problemas. Entonces decidí seguirla durante 2 años y medio.
Pero durante todo el tiempo yo iba consignando también cosas que iba pensando acerca de ese material que iba viendo. Es decir, hice un diario donde iba consignando y al mismo tiempo leyendo cosas sobre la guerra. Hay una cosa que sucede, digamos, en la década de los 90, es que se hicieron muchos documentales sobre la guerra, pero muchos de ellos estaban influenciados por lo que estaba sucediendo en el periodismo, donde se había generado un consenso, el Estado, digamos, en guerra, había generado un consenso en torno a sus objetivos y en torno a la declaratoria de un enemigo malvado, que era el enemigo para toda la sociedad colombiana. Entonces, trabajando, digamos, en torno a esto y algunos teóricos de la biopolítica, desde Foucault a Agamben, Zizek, bueno, muchos de los teóricos, digamos que al final están reseñados en el documental, comencé a escribir y a tratar de entender también ese material de una manera completamente distinta. Fue un esfuerzo bastante duro, es decir, fueron muchas horas de noticias. Yo dejaba filmando los noticieros durante mucho tiempo y después se trataba de tratar de armar un relato, pero no era un relato realmente, sino una reflexión acerca de eso que había visto durante todo ese tiempo. Y de ahí surgió, digamos, este documental, donde es un material recogido, es un material que no he filmado yo, pero que sí hay un intento mío por resignificarlo. Una de las cosas que más temor me producía era mi voz, porque claro, en casi todas estas noticias que aparecen en el documental está la voz de Uribe o la voz de Chávez, que eran voces muy potentes en ese momento, eran las voces, digamos, del conflicto fuerte, digamos, en América Latina, y poner la voz de uno al lado de la de ellos me parecía, digamos, que era como un despropósito. Sin embargo, digamos, lo hice y pues ahí está el documental. Yo creo que es un documental pues, que se ha visto muchas veces, sobre todo a través de las redes. Ha participado en unos cuantos festivales. Y yo creo que de pronto pienso que todavía sigue teniendo alguna importancia, ¿no? En el sentido de que yo creo que quedó plasmado ahí un poco lo que un colombiano podría estar pensando sobre la guerra en ese momento. Bueno, un colombiano, digamos, no fascistizado, ¿no? Es decir, porque la mayor parte de la población colombiana quedó fascistizada y con un pensamiento militar acerca de la sociedad durante esa década. Y era un poco lo que yo quería mostrar en el documental, es decir, cómo había todo un consenso conservador que estaba en guerra contra un enemigo que también trabajaba sus consensos y había generado, digamos, un enfrentamiento entre dos máquinas de guerra muy poderosas durante la década pasada, la máquina de la guerra de las FARC, que era, según digamos lo que decían ellos, era la guerrilla más grande que había existido en Occidente y frente a un aparato militar del Estado que también era gigantesco. De este choque, digamos, surgen muchas cosas. Yo logré recoger algunas en los noticieros, pensando también que el lado más caliente de la guerra de pronto estaba en esos noticieros para las personas que no estábamos directamente implicadas en el conflicto armado. Oscar, permíteme hacerte una pregunta. ¿De qué modo crees que estas piezas audiovisuales tienen incidencia en estos contextos? ¿Cuál es como su rol, el papel como de estos objetos audiovisuales en ese entramado tan complejo político? Yo realmente cuando la hice estaba pensando primero que todo que pudiera salir en televisión, es decir, que pudiera entrar, digamos, como en el espacio público, como otra voz que construyera lo que estaba sucediendo en los medios. Nunca pudo pasar en televisión. Es decir, el objetivo que yo tenía era poder, digamos, establecerme ahí como una voz, no disidente, sino una voz que deconstruía. A mí lo que me interesaba era la deconstrucción de los discursos. Eso no sucedió. También tenía otro objetivo que era un poco como establecer un espacio dentro del documentalismo colombiano, distinto a tener que tomar partido por alguno de los bandos en pugna. Pero no desde el pacifismo ni tampoco de la defensa de la víctima, porque yo pensaba que la víctima en ese momento estaba siendo utilizada como una mercancía para propaganda ideológica. Entonces decidí, digamos, no tomar partido por situarme del lado de la víctima
víctima de mercancía en ese momento, ni tampoco por uno de los bandos se pugna, sino que lo que quise hacer fue de construir un poco los discursos, entender un poco esos discursos, unos al lado de otros, cómo iban construyendo un relato de país, que de alguna manera yo creo que era el relato más fuerte del país en ese momento. Muchas personas piensan que el relato de país de pronto se da a través de los deportes o se da a través de otro tipo de cosas, de relatos regionales, pero yo pienso, digamos, que en todos estos años de guerra en Colombia ha habido un predominio netamente político y un consenso en torno a la tarea de un Estado conservador en guerra estaba proponiéndole al país. Oscar, buenas noches. Un gusto volver a tenerte acá. Juan Camilo Álvarez. Bien, bien. Bienvenido. Gracias a todos por darnos también este espacio de apertura. Oscar, es una película que ha recorrido un largo tiempo en términos de esta reevaluación, relectura de los hechos, la historia que lleva detrás y qué tan contundente es precisamente hoy cuando necesitamos también revalorar toda esta situación de historia, ¿no? Hay algo que se pregunta mucho uno en tu película, que en torno al ensayismo, en torno al tratamiento con las imágenes, a la materialidad. Inclusive hoy mismo, hace unos momentos nos preguntaban, bueno, ¿por qué abrir un festival de cine experimental con un documental cuando ya, digámoslo, la experiencia, inclusive con tus imágenes, con tu lectura de los hechos, traspola también otro aspecto creativo, ¿no? Que no necesariamente está en el discurso que hablabas precisamente del documental tradicional, sino ya desde una situación donde está tu voz, tu cuerpo y por sobre todo la magnificencia de poder dar lectura a todos estos acontecimientos que ningún espectador podría hacer en un día habitual. Entonces, ¿cómo puedes también generar esa lectura del documental con estas prácticas de la imagen y lo audiovisual? Bueno, hay una cosa, digamos, que ha sucedido con el documental en estos 20 o 30 años, es que ya no es una buena palabra para nombrar una serie de experiencias que ha habido en el tiempo. Ahora se le dice no ficción, ¿sí? Se le dice o se habla de documentalismo, como algo, digamos, que ha roto la frontera del documental convencional. ¿Qué es el documental convencional? Es decir, ha habido varios momentos de lo que es el documental convencional. Está el expositivo hasta la década del 50, después aparece el directo, que es el documental donde está la cámara metida en situación, donde no interviene el director y donde trata de mirar todo desde una presunta neutralidad y tratando de reconstruir unos hechos. A partir de los años, bueno, ya desde los años 60, las películas de Chris Marker comenzaron a introducir este elemento de alguien que está hablando sobre las imágenes y está pensando en las imágenes. Las películas de Marker, ya desde Carta de Siberia, por ejemplo, aparece, que fue celebrado por André Bazin ya en ese momento como un género nuevo y distinto. Pero esto va teniendo mucha más fuerza. Ya en la década de los 80 aparece un documental abiertamente subjetivo. Al aparecer, digamos, ese tipo de documental, empiezan también la posibilidad de que aparezcan otros procedimientos visuales ligados usualmente a la subjetividad, y que no están en el documental directo. La posibilidad, por ejemplo, de fragmentar la imagen, la posibilidad de ralentizarla, de acelerarla, la posibilidad de colorearla, ¿sí? La posibilidad de hacer cambios a la imagen en función de producir una imagen que responde más al pensamiento de alguien. Y ahí comienza a moverse el documental hacia el cine experimental, que es donde más se ha trabajado la subjetividad en el cine. Ya desde Buñuel, por ejemplo, desde las primeras películas de comienzos del siglo, de la primera vanguardia, ya había una forma de mirar las imágenes desde una subjetividad que las mira, intentando hacer un poema. Entonces, al introducirse, digamos, esa dimensión subjetiva, el documental entra, digamos, en relación muy fuerte con el experimentalismo, pero también con el cine de ficción, con un tipo de ficción distinta a la ficción del cine norteamericano institucional. Y entonces comienza a producirse algo que es común, digamos, a casi todas las películas de cine experimental, que es la transfiguración de algo.
Casi todo el cine experimental no es un cine realista, no es un cine, digamos, que le interesa la representación en primer lugar, ni le interesa tampoco hablar, digamos, del mundo histórico en primer lugar, sino que hay un interés básicamente por una experimentación en el lenguaje. Básicamente es en la función poética del lenguaje donde se hace el énfasis en el cine experimental. Pero nosotros los documentalistas nos vimos obligados a tener que ir ahí para encontrar, digamos, toda una batería de posibilidades para expresar esa subjetividad. En el cine latinoamericano aparece ya, digamos, en una película muy híbrida como Memorias de su desarrollo. Y hay una voz también, hay un cuerpo moviéndose por La Habana pensando, y donde hay una serie de procesos que no son de continuidad, sino que son de fragmentación, y que corresponde mucho al tipo de experimentos que se estaban haciendo en esa época, Godard, la gente, digamos, de Nueva York. Y yo creo, digamos, que en el caso mío es que yo comienzo a hacer películas donde intento ir más allá del testimonio y de la imagen en directo, intento meterme en la subjetividad de los personajes. Ahora, eso tenía un problema grave, y es que no había plata para hacer ese tipo de películas. Entonces, son películas que uno hacía con lo que tuviera ahí, ¿no? Es decir, con muy poco dinero, son películas que se hicieron sin ayudas de ninguna clase, sino con el bolsillo de uno, o de pronto en televisión regional aparecía una serie para hacer 10 documentales sobre algo y uno podía meter una película rara, digamos, ahí dentro de esa serie. Pero sí eran experimentos. Sí. Entonces, en ese trabajo, Oscar, existe esa situación de experimentar con el archivo, con el registro de imágenes que no fueron pensadas para que fueran película, pues porque eran reportería, eran roches, eran situaciones que inclusive los mismos camarógrafos en algún momento descartaron o no salían la misión. Entonces ya hay una función ahí tuya de socavar un poco ese pensamiento sobre la imagen y por sobre todo darle ese orden específico a los acontecimientos, ¿no? Que es donde también piensas que la lectura es importante porque estamos fuera de una pantalla, pero estamos dentro de una situación con la imagen contundente, con el mensaje que quieres transmitir, que es esa otra lectura de los acontecimientos. Sí, es mirar, digamos, esas imágenes desde mi pensamiento y en un ordenamiento que pasa por mi pensamiento. No pasa, digamos, por un discurso sociológico, no pasa tampoco por el intento de armar una película narrativa, sino por el pensamiento mío acerca de eso. Es una película de pensamiento, no es una, y en ese sentido, digamos, es una película experimental también. Es una película, las películas, el cine experimental básicamente es un cine de pensamiento. Claro, vale, sin ensayo, no podría decir, ¿no? Es el ensayismo, sí, claro que claro. Sí. Y pues película found footage de archivo, también que es un movimiento incluso por aparte. Hay una Súper cosa, chévere esto. Hay una cosa, digamos, y es que tanto las películas donde se expresaba la subjetividad como películas que recogían material, son películas, digamos, que en la década de las 60 se comienzan a hacer y pertenecían al cine experimental. Es decir, el cine de Jonas Mekas, por ejemplo, no era considerado cercano al cine, ni siquiera al documental, era cine, ahora se le dice cine de no ficción, pero era cine experimental, digamos, en la década del 60, donde Jonas Mekas había filmado una serie de cosas que archivaba y comenzaba a pensarlas públicamente. Era un pensamiento público sobre algunas cosas que había filmado. En este caso, digamos, lo que yo hago es pensar públicamente sobre unas imágenes que no he filmado e introducirles un orden completamente distinto y producir un pensamiento distinto sobre esas imágenes. Eso, Farocki, por ejemplo, hay muchos trabajos de Farocki donde se hace ese tipo de cosas. Chris Marker también lo hace y de alguna manera yo creo que está influenciado por ellos. Pues, claro, digamos una cosa completamente distinta, pero sí había, digamos, esa intención de generar, digamos, un discurso personal acerca de unos eventos públicos. Incluso Herzog, ¿no? También tiene esos discursos donde él mismo es casi que el protagonista junto con lo que él dedica, ¿no? Werner Herzog. Sí. También le siento esa relación muy importante. Muy potente la de Herzog, ¿no? Es
las películas donde él aparece hablando es una voz muy potente. No, yo pienso, digamos, que en el caso de lo que yo estaba haciendo era más una necesidad de hablar acerca de eso. No era una cosa, digamos, que no era algo que yo estaba haciendo por aparecer. Es decir, no es un solipsismo tampoco, porque ese es un poco el error y el problema que tiene esta forma de hacer documentales. Y es como un deseo como vanidoso de aparecer ahí, yo y mis pensamientos, yo y lo que se me ocurre. Y en ese sentido, todo lo que se muestra se vuelve secundario, ¿sí? Yo pienso, digamos, que es más otra cosa, es ver, mirar lo que hay ahí, relacionarlo con otras cosas, con lo que está en los bordes de esas tomas que estamos viendo, comenzar, digamos, a establecer una serie de relaciones en función de encontrar una verdad personal en eso que yo veo. No está en función ni de hacer una exhibición de mi pensamiento, sino fundamentalmente en tratar de entender qué hay ahí o cómo puedo yo entender de la mejor manera eso que estoy viendo en la imagen. Oscar, muy interesante como el concepto que planteas del pensamiento público. Me parece como que tiene una serie como de tensiones, las solas palabras encontradas. Hemos abierto este encuentro con tu documental porque este año el Festival de Cine Experimental tiene un eje conceptual al cual hemos denominado imágenes manifiestas. Y hemos pensado que estas imágenes manifiestas o que este concepto de imágenes manifiestas habla precisamente como de estas piezas audiovisuales que se conectan con las realidades políticas que viven, ya sean los autores, los realizadores, los creadores, o los contextos en los que ellos están sumergidos. Así que creemos que tu presencia este año en nuestro festival es como muy precisa, muy acertada, porque refuerzas un poco como todo este eje conceptual que tenemos para el 2020. Tengo que, amigos, cortar un poco la muy interesante charla de Oscar Campo, porque seguimos con varios temas interesantes, pero Oscar va a acompañarnos a nosotros la próxima semana con una charla en donde profundizaremos todos estos puntos que ya Oscar nos ha tocado. Oscar, un gusto tenerte de parte mía y de parte de todo el festival, un gusto tenerte aquí en este festival edición online. Ok, muchas gracias por haberme invitado también. Chévere. Súper bienvenido. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, Imágenes Manifiestas es como nuestro eje central, nuestro eje conceptual de la versión de la 6ª edición del Festival de Cine Experimental de Bogotá. Creemos que cuando planeamos y pensamos este concepto para el festival de este año, alrededor del mes de diciembre o enero del 2020, estábamos aún no había aparecido este fenómeno de la pandemia. Entonces, la realidad el contexto político del mundo era bastante diferente. La gente estaba volcada en las calles, había manifestaciones en un gran número de países alrededor del mundo. La gente se estaba manifestando y sentíamos que había como un ambiente muy de disidencia, de rebeldía, de manifestación, de luchas sociales llevadas a las calles, llevadas al espacio público, y desde ahí pensamos que era importante, desde nuestra posición de festival y desde nuestra posición de gestores culturales, generar un espacio para mostrar el audiovisual experimental que se estaba generando en este contexto. Luego llegó la pandemia, ahora nos sumergió en un contexto bastante diferente, pero evidentemente este deseo de manifestarse se mantiene vivo, por lo tanto creemos que sigue siendo perfectamente pertinente el concepto de imágenes manifiestas para nuestro festival. Desde Imágenes Manifiestas, y aquí le damos la bienvenida a otro par de invitados, desde Imágenes Manifiestas también hemos diseñado nuestro módulo académico, el módulo académico que llevaremos a cabo este año en el mes de septiembre. El módulo académico del Festival de Cine de este año comprende 3 laboratorios y 3 charlas. La primera será
la charla de Oscar Campo el próximo 25 de agosto, el próximo martes, en donde él profundizará como ya en todas estas ideas y conceptos de los cuales nos alcanzó a dar algunos brochazos en esta conversación corta. Tenemos otra charla acerca de la imagen, de cómo durante la historia la imagen se ha convertido en un manifiesto y ha servido de dispositivo de manifestación. También tenemos otra de otra persona que nos acompaña, de Bianca Suárez. Es un caso preciso de el cine español, cómo el cine español en la década de los 80 se convierte también en un dispositivo de manifestación, un dispositivo de liberación. Después de que España sale de un periodo como de dictadura, como el cine se vuelve un dispositivo de liberación. Por el lado de los laboratorios, tenemos 3 laboratorios. Uno que dirige nuestro amigo Jorge Agudelo, que también nos acompaña aquí, ya nos va a hablar un poco de él, que se llama Archimedia, la máquina audiovisual de guerra. Hay otro laboratorio que se llama Reportería Experimental Audiovisual y un tercero que se llama Crítica Semiótica sobre Cine Experimental, Imágenes Manifiestas. Quiero darle un saludo grande a Jorge Agudelo y a Bianca Suárez para que nos cuenten un poco de sus actividades dentro del módulo académico de este año del festival. Jorge, Bianca, hola, bienvenidos. Aló, aló, ¿se escucha ahí? Saludo, Jorge, ¿dónde estás? Cuéntanos. Nada, por aquí en Envigado ahora en Medellín. Okay. Y pues nada, contento de estar acá con ustedes. Qué tan bueno haber escuchado a Oscar. Me recuerda mucho cuando nosotros hacíamos parte del colectivo Antena Mutante, cuando hacen el bombardeo a Reyes, nosotros estábamos transmitiendo en vivo desde el Magdalena Medio con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra en Barranca Bermeja, y se estaba preparando para el 6 de marzo la movilización de crímenes de Estado. Mientras él estaba documentando las noticias, nosotros estábamos en las salas con los campesinos viendo todo el problema que estaba pasando y toda la persecución que pasaba en ese momento, y pues un recuerdo muy fuerte de toda esa época, porque había que sacar a los campesinos desde un campamento humanitario en el río Cimitarra y llevarlos a una movilización para que llegaran a las oficinas que habían ahí del sindicato petrolero en la USU, ahí en Barranca. Y pues ellos vivían muy intensamente todo ese conflicto y tenían una lectura pues muy, muy fuerte de todo lo que pasaba en ese momento. Se me vino como a la cabeza como todo ese recuerdo, y en ese momento era toda la acción de transmitir en vivo con unos cables Ethernet, ¿cómo era que llamaban esos cables? Ethernet. Sí, Ethernet. Cables Ethernet largos de 10 metros para poder sacar el internet a la calle, sacar las cámaras, hacer unos switches casi que manuales para poder hacer el switcheo entre la movilización y los relatos que estaba trayendo la gente. Entonces, pues, eran como experiencias paralelas que se vivían en ese momento en torno a la imagen, ¿no? Ok. Y pues no, aquí en Medellín y contento de presentar la propuesta que se está trayendo, que recoge 10 años de trabajo de actividad performática, audiovisual, cartográfica, en torno a lo que se denomina como la trama de los cuerpos intensos en América Latina. La idea es invitar a un público abierto entre activistas, personas asociadas al audiovisual, así solo tengan grabaciones, investigadores sociales, para expandir un trabajo que hemos venido haciendo acerca de lo que son los conflictos ambientales, los desastres naturales o la devastación y toda la agitación de cuerpos de América Latina durante esta última década hasta llegar a la pandemia. Bien.
Este ejercicio del cual nos está hablando Jorge se plantea como uno de los laboratorios que haremos durante el mes de septiembre. Entonces, es también una invitación para aquellos que nos ven, si les interesa el tema y si quieren como hacer parte como de este grupo de laboratoristas que explorarán el Archimedia planteado por Jorge, pues bienvenidos. Sí, sí, una cordial invitación. Ojalá también se pueda sumar público latinoamericano. Vamos a intentar como contactar a algunos compañeros, compañeras que están en otros territorios y pues sobre todo como tratar de dar cuenta de cómo se fueron desenvolviendo esos conflictos y toda esa trama extractiva durante esta última década. Digamos que todo ese trabajo empieza con un trabajo que realizó el colectivo Antena Mutante en Río de Janeiro, cuando empezamos a documentar toda la transformación urbana de Río y todo el proceso de gentrificación de la zona portuaria. Ahí se hace como una interconexión entre 3 ciudades que son Río de Janeiro, Medellín y Valparaíso. En Medellín también se realizó como todo ese estudio de la trama de la gentrificación en el centro urbano y toda esa transformación intensa en la ciudad. Y en Valparaíso se hace como un seguimiento a este mismo conflicto urbano. Después de eso empiezan como las formas de agitación de los cuerpos, sobre todo las jornadas de junio en Río de Janeiro, que también desemboca en un documental en remezcla que toma la actividad performática que se desarrolla en esas protestas. Y eso se desarrolla para el 2013. Y después se va dando cuenta como de diversos fenómenos que empiezan a pasar en los cuerpos latinoamericanos. Por ejemplo, los asesinatos y las desapariciones de los nómadas, o sea, lo que aquí se llama líderes sociales o lo que se denomina también activistas. Y, por ejemplo, ahí está el caso de Santiago Maldonado abajo en el Chubut, en Argentina, el caso de Marielle Franco, el caso de Berta Cáceres en Honduras. Después se empieza a introducir en la trama los desastres naturales. Entonces, por ejemplo, el desastre que vivimos aquí en Medellín con respecto a Hidroituango, el desastre de la quema de la Amazonía, el desastre de Brumadinho en Brasil, hasta llegar a introducir toda la fase que vivimos a partir de, digamos, desde octubre del año pasado, septiembre, con la agitación de los cuerpos que venían desde Quito, Bolivia, Chile, y que atraviesa los Andes hasta llegar a Colombia. También reseñando de la última década, que fue la gente de Honduras, Salvador, Guatemala, migrando para atravesar la frontera sur en México y atravesar la frontera norte para Estados Unidos. Y todo el proceso migratorio que desarrollaron los venezolanos, atravesando los Andes y atravesando la Amazonía. Algo a reseñar ahí es como tener en cuenta todo ese seguimiento a esos cuerpos en las diversas formas de la actividad performática y en la forma audiovisual, cómo fuimos construyendo como un archivo para que permitiera ser cartografiado. Y de esa manera tratar de introducir algunas cuestiones claves como para mirar el momento actual de confinamiento que viven los cuerpos latinoamericanos, ¿no? Bien. Entonces, es un ejercicio bastante híbrido, ¿no? Que mezcla como el performance con la realización audiovisual, con la cartografía y además se desarrolla como en este contexto de pandemia y de encierro, ¿no? Muy contentos también, Jorge, de tenerte aquí, de poder contar con tu presencia en el festival. El taller y laboratorio del cual nos está hablando Jorge será muy pronto anunciado y abierta la convocatoria para que aquel que esté interesado pues participe de él.
Ahora le damos paso. Gracias, Jorge. Un abrazo por acompañarnos. Puedes quedarte para ahorita, tal vez al final poder hacer una conversación con si hay preguntas del público, ¿vale? Gracias. Bianca, nos acompaña también Bianca Suárez. Bianca Suárez es otra persona que propone un par de actividades dentro de nuestro módulo académico. Bianca, bienvenida y cuéntanos un poco de ti y de tus actividades. Bueno, súper, Juli. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que están en este momento conectados. Gracias a Latinoamérica y gracias por generar este espacio de experimentación, que es algo absolutamente necesario para el cambio de conciencia y conocer cosas nuevas. De mí les cuento así rápido que, bueno, soy magíster en antropología y para mi doctorado lo que hice fue buscar experiencias tecnológicas por toda Latinoamérica, desde Venezuela hasta Uruguay, encontrando cosas muy interesantes como las que está mencionando el compañero Jorge ahorita, y muchas de las arte tecnológico tiene que ver con esa manifestación de la memoria. Y bueno, hice un trabajo muy bonito también en ese momento, pero solamente cosas con bits, con sensores y con cómo se lleva la memoria a la participación. Pero lo que estábamos hablando con Julia a comienzos de año sobre esas imágenes manifiestas, y me di cuenta que en el cine, principalmente el cine español, que es un cine contestatario así, y que se da muchísimos permisos, pues que llegó a la gran pantalla y no solamente pasó por el video y por la televisión, sino por muchísimos ambientes. Entonces vimos que en ese momento habría sido pues un gran, pues digamos que fue en un momento antes de la pandemia, como, uy, qué magnífico hablar sobre el cine experimental español después de lo que pasó con el franquismo. Entonces en los 80s con la movida, la gente se desnudaba, fumaba, usaba cocaína en cámara, y era muy, muy interesante porque era manifestar de alguna manera esa liberación, no solamente digamos que del uso de drogas, sino también del uso de la sexualidad, y muchos drags se dieron a conocer gracias a esa movida española posterior a ese confinamiento del pensamiento, de la crítica, de la filosofía, inclusive del pensamiento, que ocurrió gracias a ese momento tan fuerte como fue el franquismo. Entonces, pues vamos a hablar de algunos hitos clave, no solamente en cine, sino uno que otro aspecto en televisión, pues porque la televisión también tuvo mucho que decir en ese momento. Y ahorita con lo que está ocurriendo con Switch, no sé si conocen la plataforma, o bueno, inclusive esta webinatón en donde todo el mundo está mostrando sus casas y mostrando sus espacios y mostrando sus barbas y mostrando sus pijamas y mostrando los ridículos que se van bailando en TikTok, pues es otra manera de manifestar ese confinamiento. De manifestar cómo estamos de alguna manera represados y necesitamos bailar para hacer un performance de nuestra felicidad y cuánto necesitamos estar con el otro, lo cual es un excelente momento para la experimentación, este confinamiento. Todos lo vivimos inmediatamente que nos cerraron la puerta, dijimos, vamos a hacer música y vamos a tocar y vamos. Entonces, no solamente verlo desde lo audiovisual, sino también desde la manifestación de género, desde la manifestación de las diferentes identidades. Entonces, esa es una conferencia de 2 horas que le propuse a Julia y me dijo, bueno, listo, hagámosla. Y cuando comenzó el confinamiento, pues nos llegó como anillo al dedo. Esa es como la primera actividad que les propongo, que va a ser creo que el 1 de septiembre. Bueno, después Juli les da bien la fecha. Sí, luego confirmaremos como las fechas exactas, pero sí está planteada para el 1 de septiembre. Exacto. Entonces, inicialmente se llamaba 80s triple X, pero ahora se llama 80s triple X post confinamientos. Entonces es como muchas de esas cosas tuvieron que estar selladas para que explotaran, se manifestaran y tuvieran un lugar en la vida, y tanto que hoy en día hay series de televisión, concursos de drags y muchas cosas que no ocurrieron sino hasta después de la movida española. Y el otro que se nos ocurrió con Juli, que está súper bueno, y es como la crítica permite, como por un lado, es una gran herramienta para conocer,
Entonces, pues yo lo quería aportar es desde mi conocimiento y desde las metodologías que he facilitado en otros momentos, para ver primero las estructuras, las cosas mucho más anquilosadas del pensamiento, sobre todo los contrarios, y después ver cosas que dinamizan el pensamiento y la creación, y estos son modelos semióticos. Entonces es un taller de crítica experimental semiótica, pero vamos a utilizar, y esta es idea de Juli que nos pareció súper bonito, y es poner a los talleristas a desarrollar estas metodologías semióticas de crítica y de análisis semiótico de qué es lo que quiere decir, qué sentido tiene, que esto realmente para qué sirve, por qué se está haciendo esto, para conocerlo principalmente, no para criticarlo ya, sino para desarrollar un pensamiento crítico y la argumentación que nos permita dar a conocer estas obras. Entonces, vamos a invitar a los talleristas a que vean las diferentes obras que está ofreciendo el festival y que podamos desarrollar una crítica, y cada uno va a desarrollar su propia metodología, pero la crítica va a ser participativa, experimental, de investigación, creación. Entonces, vamos a hacer que las personas no solamente generen argumentos, que es como lo fundamental de que para poder conocer las obras, sino que además lo interesante de la semiótica es que generen nuevas obras que permitan decir, wow, yo no había visto esto en la obra inicial. Entonces, ese taller también pues tendrá 2 sesiones, una en donde hablamos como cosas básicas, y la siguiente sesión sí ya presentamos digamos que una primera idea y la evolucionamos en la segunda sesión. Eso es lo que les propongo que hagamos en este super festival que está proponiendo Bogotá Experimental. Bueno, vale, Bianca, muchas gracias por tu propuesta. A ti, gracias. Entonces tenemos un nuevo espacio de laboratorio y una nueva charla con las cuales nos acompañará Bianca Suárez. Vamos a cambiar un poquito como a otro de los ejes claves de nuestro festival, que es la selección oficial y el proceso de curaduría. Aquí nos conectamos porque las películas de las cuales nos acaba de hablar Bianca, sobre las cuales nos acaba de hablar Bianca, hacen parte de una de los programas, de los conceptos sobre los cuales se organizó la muestra y la selección oficial, que es Imágenes Manifiestas. Entonces, Imágenes Manifiestas tiene un programa con una serie de cortometrajes que tienen en común ese hilo conceptual. Pero así como está Imágenes Manifiestas, hay otra serie de conceptos que agrupan otra serie de cortometrajes que hacen parte de la selección oficial. Entonces, hablemos un poco de la selección oficial y del proceso de curaduría. Aquí invito a nuestro amigo director de programación, Oscar Pico, que ha como liderado este proceso que nos ha llevado como a la muestra final que tenemos en nuestro festival. Oscar, codirector y coproductor y director de programación, bienvenido. Cuéntanos un poco de esto. Gracias, Julián. Sí, como bien lo dice, bueno, el festival se ha estructurado muy fuerte y ha potenciado muchísimo su parte curatorial. Llevamos un proceso ya de 6 años donde hemos aprendido muchísimo y bueno, seguimos en el aprendizaje y ya creo que estamos logrando generar unos programas muy interesantes, muy sólidos, como que todo eso que aprendemos viendo, analizando, categorizando, catalogando, el cine lo estamos transmitiendo a través de este programa, de esta programación que ya pueden ver en la página. Y bueno, tuvimos el reto de ver 748 películas entre largos y cortos. Y bueno, para esta misión tuvimos la ayuda de 10 curadores. Aquí veo a 5, bueno, somos bastantes curadores, pero todos estamos en una comunicación constante. Y al final logramos pues tener por un lado, una selección destacada, digamos, como obras que creemos que representan un poco más allá
el movimiento del cine experimental del mundo. Y lo categorizamos geográficamente en Latinoamérica, Colombia y el resto del mundo, que llamamos otras latitudes y longitudes. Y van a encontrar también otra parte que llamamos panorama, que es también muy importante y muy representativo del mundo, que lo dividimos en 9 temas, en 9 categorías que muy poéticamente ya han visto, por ejemplo, Julián Led atrás de su imagen, muestra cada uno de esos títulos que para nosotros se han vuelto como un eje de pensamiento. Y bueno, tenemos como por ejemplo ontologías eclécticas, paisajes en espacios abstractos, en tiempos abstractos, imágenes de la memoria, sinfonías de la percepción. Bueno, todo esto tiene un discurso detrás muy sólido y muy bonito que pues estamos ofreciendo a los espectadores. Y toda esta selección oficial pues se concreta como en 25 programas de cine muy bonitos, muy interesantes. Y todo esto además se complementa con unas muestras invitadas. Tenemos la muestra Dislocada, que es una muestra internacional de videoarte que trae ciertos curadores, pero el principal que fue invitado es Sitsi Barrantes del encuentro de arte de acción en vivo y diferido, que también lleva bastantes años moviendo el performance y el arte de acción en el mundo y en Bogotá. Y también tenemos una obra creada o gestada por el Festival Proceso de Error de Chile y su laboratorio que se llama INVE. También muy interesante, un cadáver exquisito que aborda los sueños desde muchos autores. Está muy potente y muy recomendado. Y también pues tenemos ya como lo comentamos, la retrospectiva de Óscar Campo con 4 obras muy interesantes, también documentales, pero que tienen unos componentes experimentales bien chéveres. Y nada, pues eso es más o menos lo que van a poder ver la movida. desde agosto. Pues desde hoy, durante todo agosto, vamos a ir estrenando cada día los programas, o sea, no los vamos a votar todos de una, vamos a darle su espacio a cada uno. Y estamos generando un encuentro virtual, saliéndonos de las redes sociales que existen. Lo vamos a hacer, esos encuentros, a través de nuestra página web. Y tenemos preparados unos espacios virtuales bien bonitos. De pronto ahorita lo mostramos un ejemplo de cómo son esos espacios virtuales para interactuar a través de avatares. Y bueno, todo este cine también se va a poder ver en septiembre. Entonces yo creo que hay muchas personas con dudas sobre esto de la suscripción y cómo funciona, pero simplemente ustedes se suscriben y ya tienen acceso al cine que se estrena cada día en agosto, y en septiembre lo pueden volver a ver y repasar, y pueden hacer parte de la propuesta de Bianca de crítica, viendo todo este cine y organizar todo ese pensamiento y emociones que genera este cine y crear sus nuevas obras, porque todo esto que hacemos al final de cuentas es para provocar la creación y la conciencia, al final de cuentas. Ok, Nico. Hemos hecho un gran esfuerzo y un trabajo en la construcción de nuestra plataforma web, que es desde donde se podrá visualizar todo este cine del cual estaba hablando Óscar Pico. Juan Camilo, quisiera darte la palabra, que nos contaras un poco. Juan Camilo hizo parte del equipo de curaduría, que fue un proceso extenso, riguroso, muy juicioso y también muy sabroso para aquellos que gustamos como de estos temas. Juan Camilo, cuéntanos un poco acerca como de tu experiencia en este proceso curatorial con los otros curadores o como con las obras que viste. Cuéntanos algo que te haya como marcado en este proceso que terminó hace poco.
Bueno, lo importante en la selección de estos materiales, pues está, digámoslo, dimensionado la gran cantidad de obras que se reciben para un festival. La situación curatorial entonces está predefinida por una serie de ejes temáticos. En este que yo curé, en estos dos que estuve participando, uno de ellos fue Paisajes en tiempos abstractos, ¿sí? Que nos da precisamente una perspectiva sobre diferentes usos de la imagen, el sonido, el archivo, ¿sí? Llegó mucho material, inclusive en un material fílmico que a veces como que también resuena un poco hasta qué punto también la situación de la materialidad de la imagen persiste, sobre todo con esta situación y oleada de lo digital y lo transmedia, el código, etcétera. Y recibimos una cantidad de obras que exploran precisamente una serie de enfrentamientos, por decirlo así, del lenguaje tradicional versus la situación ecléctica, la naturaleza, el paisaje vivo, las situaciones o relaciones intrínsecas con el medio ambiente. Entonces es una selección muy interesante por cuanto no solo se explora a nivel de lenguaje, sino también en nivel de relación. ¿Cómo nos estamos relacionando con la naturaleza? La naturaleza, ¿qué nos está diciendo también? ¿Sí? Y de allí surgen múltiples voces de diversas, digámoslo, periferias y donde precisamente la exploración está dada en la diferencia que existe como la personificación de ambientes naturales, el sonido de la naturaleza, los colores, las texturas, las formas posibles que se pueden igualmente explorar desde la codificación que el artista tiene para configurar su obra. Entonces es una selección muy rica porque esa situación abstracta viene dada precisamente de lo imaginario, de lo expresivo, de lo poético, y sobre todo también en la idea de posibilitar una amalgama de lenguajes muy diversos, donde inclusive encontramos la animación, encontramos también el dibujo, encontramos también la situación predispuesta también en las plataformas digitales, así que existe como toda una serie de convergencias que nos permiten identificar, bueno, hasta qué punto también la situación, el impacto del artista con la naturaleza está dando este tipo de obras, ¿no? La otra selección en la cual estuvimos la llamamos imágenes de la memoria, ¿no? Que también vienen correlato con imágenes manifiestas e inclusive con todo este tipo de apertura que hablábamos de los materiales con los cuales pues Oscar Campo configuró su obra, ¿no? Nos preguntábamos entonces, bueno, ¿dónde está la situación de la idea de qué podemos llamar memoria? ¿Cómo la podemos resignificar? ¿Cómo podemos trabajar en diversas situaciones de representación, de evocación de eventos? Y posiblemente donde ya la situación crucial de este tipo de materiales confronta también los usos de la imagen de archivo. Un archivo que ya pasó a ser una instancia netamente oficial, ya son archivos colectivos, ya son archivos personales, ya son archivos familiares, y en ese orden de ideas la dinámica de los materiales nos venía dando posibilidades muy en correlato con las expresiones en torno al autorretrato, al videoensayo, a las cartas audiovisuales. Pensábamos también esta situación expresiva de imágenes de la memoria en términos de la representación con técnicas de animación, con técnicas también de rotoscopía, con técnicas de pixelación, o sea, hay toda una serie de elementos allí propuestos generando precisamente esas dinámicas. ¿Dónde existe precisamente esa representación, perdón, de la memoria? ¿Hasta qué punto podemos establecer esa conexión con otros tipos de materiales? Y ahí es donde precisamente rescatamos un poco lo que Oscar nos comentaba hace un momento. La idea precisamente de trabajar con la materialidad de la imagen. Pensar, digámoslo, en una disposición del artista con su memoria y cómo esa memoria también se vuelve colectiva. También implica una serie de momentos en la historia, momentos posiblemente políticos, sociales, culturales, pero que precisamente nos han definido en la idea de, bueno, cómo trabajar posiblemente con toda esta amalgama de materiales, texturas visuales y sobre todo en un ánimo conglomerado por darle una sistemática, digámoslo, de evidencia que el audiovisual como tal, el experimental permite esta convergencia con otros lenguajes, la ficción, el documental, las técnicas mixtas y todo este tipo de procesos en los cuales precisamente podemos establecer
lo que en principio nos preguntamos, bueno, ¿dónde está la praxis experimental en torno a la memoria? Ese es, digámoslo, el tema crucial con esta selección. Y bueno, en relación a los otro tipo de materiales que llegaron, pues hay una infinidad, digámoslo, de propuestas y alternativas que igualmente cada una de las selecciones va a tener presente para que el espectador asiduo tenga la posibilidad de ver diferentes materiales. Qué bueno, Juan Camilo. Fue un proceso extenso, un proceso muy juicioso, un proceso riguroso. Ahora, hace un momento, Oscar Pico nos contaba como la estructura de ese bloque, de esos bloques, la existencia de esos bloques de la selección oficial. Entonces hay un bloque de películas destacadas, en donde están destacadas colombianas, destacadas latinoamericanas y destacadas de otras latitudes y longitudes, que es como todo lo que está por fuera de Latinoamérica. Estas destacadas, estas películas destacadas en estos tres como círculos geográficos, van a ser observadas por un jurado quienes observarán las películas y quienes determinarán de estas ya destacadas cuáles son las películas más relevantes para este año. Aquí quiero darle la palabra a Daniel Milesi, otro invitado muy especial, un amigo paraguayo que ha aceptado la invitación de hacer parte del jurado. Él estará observando y hablándonos un poco acerca de la categoría de las destacadas de otras latitudes y otras longitudes. Entonces, primero un gran saludo, Daniel, un gusto también tenerte acá. Te teníamos aquí esperando y me imagino que estás que te hablas. Quisiera hacerte un par de preguntas para que entres a la conversación. Uno, Dale, dale. ¿cómo ves toda esta movida del experimental que estamos proponiendo aquí desde el festival? ¿O qué sabes de la movida colombiana? ¿Cómo conectas eso como con el panorama latinoamericano y cómo está la movida en tu país? Cuéntanos un poco de cosas varias. Bueno, me presento un poquito, soy Daniel Milesi, yo soy de Asunción, Paraguay. Paraguay es un mercado muy pequeño, muy desconectado del resto de Latinoamérica, incluso estamos bastante desconectados de lo que es la región, pero de alguna manera nos manejamos. Tenemos bastante cine y video experimental hace tiempo. Incluso en Paraguay hubo toda una movida a fines de los 60 de artistas como Jesús Ruiz Nestosa o Carlos Aguier que trabajaron en el cine experimental, que también de alguna manera era un poco cine un cine expresivo y contestatario. Nosotros tuvimos una dictadura de 35 años, que en el 89 terminamos. Estamos ahora en un proceso democrático bastante complicado. En este preciso momento tenemos como una vuelta de la ultraderecha, justamente el movimiento dictatorial que mantuvo el Paraguay por más de 50 años con el mismo partido político. Entonces el panorama artístico y de video es un tanto lento para el estándar colombiano. Es provinciano, aunque tenemos nuestras grandes figuras. Tenemos un cine que se presenta en los festivales de documental o cine tradicional. Sin embargo, tienen como una impronta muy personal, por ejemplo, el cine de Paz Encina. Y bueno, tendrían que echarle un vistazo, ya que es pegarle una googleada, ya que el cine paraguayo es bastante interesante. Es muy personal, es nos miramos mucho el ombligo, pero eso de ahí justamente su encanto, ¿verdad?
De Colombia, visité Bogotá hace un par de años para un taller, un laboratorio de justamente revisión de archivo para el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y realmente me pareció muy interesante la movida visual y sobre todo histórica, como ustedes mantienen una historicidad de todo lo que sucedió en materia visual. Me parece genial eso. Es algo que a nosotros en Paraguay nos falta mucho. Eso sí, noté que vivimos como en dos Latinoaméricas diferentes. El Río de la Plata es como una Latinoamérica muy diferente a lo que se vive en el norte de Sudamérica y en Centroamérica, lo cual es también, creo que debería de ser objeto de investigación en algún documental o juntarnos en este nuevo tiempo donde todas las miradas se juntan a través de las redes. Y nada, me parece sumamente interesante. Sobre la selección que me pasaron para observar, que estuvimos hablando con Julián, que es tu selección, Oscar, supongo, creo. Otras latitudes. Eso fue en conjunto, pero sí, fui un poco más, estuve más al tanto de esa selección. Muy bella. Está 2 muy horas interesante. muy chéveres. Está muy interesante la mixtura de orígenes. Tenemos cosas de Reino Unido, tenemos cosas De China. de China, Australia, Lituania, es muy interesante. Como también los temas, ¿verdad? Temas muy actuales, como muy genéricos y también estrategias visuales de cómo contar una historia que estoy ansioso por ver. Excelente, claro. Gracias, Daniel, qué chévere. Muy bienvenido. Por favor, visítanos cuando se acabe esta situación extraña. Por seguro, ya me encantó Bogotá, lastimosamente me apuné y estuve un tanto enfermo el tiempo que fui, porque me llevaron a la altura, pero estoy con muchas ganas de volver a Colombia. Claro. Muchas gracias. Hay una pregunta muy compleja, pero pues ya que estamos varios curadores podemos contestarla. Preguntan, ¿existen soluciones estratégicas formales, formatos que coinciden en la oferta para la convocatoria? Entonces, esa primero como de la convocatoria, creo que la podemos resolver. Y bueno, nosotros cuando convocamos todo este cine, estas 748 obras, que empezó en enero y convocamos durante 3 meses, pues no cerramos cuáles eran estos formatos, ni no creemos tampoco como en fórmulas ni estrategias muy formales. Creemos que el cine experimental es muy grande y que incluso estamos ávidos, queremos conocer cuáles son esas nuevas ondas, cuáles son esas nuevas dimensiones del audiovisual, pero nosotros sí valoramos muchísimo como que sean obras propositivas, que también haya mucha osadía, que haya un coraje por parte del autor y que haya una visión del autor. Eso lo apreciamos muchísimo. Por eso ustedes van a ver en la selección oficial obras muy personales, obras donde el autor se siente, así como la película que vimos ahorita de Oscar Campo. Hay muchas obras así como por esa onda, ese camino. Y también es el proceso creativo para nosotros es muy importante. El cine experimental, pues es eso, ¿no? Experimentar con muchos elementos y recursos y lenguajes y
eso tiene que ver con una investigación de cada espectador, ¿no? Perdón, de cada artista. Y bueno, nosotros no procuramos no cerrar la cosa, sino muy amplio. O sea, no creemos ni en el formato, ni que sea mejor el video que el fílmico, ni lo documental, ni la ficción. No creemos en esas dicotomías extrañas que no vienen a nuestro caso. Y bueno, la pregunta continúa. ¿Forma parte de una inquietud contemporánea? Por supuesto. Entonces, solicitamos películas desde 2018 hasta la actualidad, bueno, hasta hasta el marzo, perdón. Y sí, claro, tienen esa dimensión de lo actual y también se percibe muy, muy interesante en las obras, porque hay realizaciones incluso de realidad virtual y nuevas técnicas. Está muy reciente y por supuesto pues es global. Eh, Aquí tengo el dato, fueron 40 países, si no estoy mal. Bueno, no lo encontré, pero bueno, es bien, está de todos los continentes lo que logramos congregar. Y bueno, pues la siguiente pregunta, ¿la intervención del curador en la selección colabora en definir los programas? Pues sí, por supuesto que sí, que hay una influencia nosotros en esa categorización y en ver y volver a ver las obras, pues influimos en esa selección, en esa programación. Y claro, hay un diálogo con las obras, ¿no? No es solamente nuestro criterio, sino también las mismas películas nos dicen cuáles son esas líneas curatoriales que se crearon, ¿no? Pues fue como que lo que nos dieron las obras fue lo que ahora estamos ofreciendo al festival. ¿Alguien quiere aportar algo más de esta super pregunta, de estas super preguntas? Bueno, pues yo, siendo parte también del proceso, coincido con muchas cosas, Oscar. Sin embargo, pues allí también apela un poco la intuición de cómo los materiales nos van llevando a ciertas decisiones. En principio no moldeábamos siquiera esta cantidad de programas, no moldeábamos siquiera la idea de trabajar estrictamente sobre una serie de técnicas o estéticas presentes. Pero sí lo que el festival empezó a trabajar fue en la idea de establecer un nivel de materiales muy heterogéneos que pudieran darnos posiblemente las perspectivas en cómo el experimental se está produciendo en la actualidad, cómo posiblemente los formatos, la versatilidad también técnica y estética viene también dada inclusive desde las escuelas. No es un dato menor que muchos de los materiales que se reciben en el festival para el proceso curatorial vienen de escuelas de cine, vienen de escuelas de artes, vienen de escuelas donde el audiovisual precisamente está presente como fundamental para poder establecer ese nexo con otras realidades, con otros procesos. Es también muy interesante que no solo el audiovisual está presentado por aquellos cercanos a lo audiovisual, sino también otro tipo de saberes, otro tipo de experiencias desde otras ramas, inclusive el saber, se vienen dando y gestando muchos proyectos. Y ahí es donde también se puede identificar, bueno, apostar porque el festival también presente una versatilidad de materiales que permita de alguna u otra forma acercarnos a todo lo que se ha producido en los últimos años y que posiblemente también apuesta a esa diversificación de lenguajes y posiblemente a una apuesta mucho más orientada al Estado, posiblemente que nos propone el cine experimental en la actualidad y cómo la visión de los artistas pues está también permeada por un contexto donde las obras ya están precisamente en diálogo constante con otro tipo de metodologías, con otro tipo de instancias discursivas y a su vez pronosticando y problematizando aún más la situación del espectador, porque obviamente aquí también existe un lugar para el espectador, ¿sí? Pensando también en una diversificación de materiales que lo acerquen a otro tipo de cine y por qué no a definir lo experimental más allá de una instancia que no se permite la línea de espectadores frecuente
o asidua que siempre tenemos. Claro. Y pues así como para agregar e invitar a las personas, a los espectadores, pues este cine es para espectadores más que todo activos, es decir, gente curiosa y que tenga un interés, pero también se pueden guiar por su intuición. Muchas veces cuando uno se acerca al cine experimental, quiere entender las cosas desde lo intelectual, pero no, también dense la oportunidad de vivir el cine que estamos ofreciendo a través de los sentidos y a través de las emociones, que es una de las partes más importantes del cine experimental y bueno, del arte en general. eh, Acude a lo sensorial en sí. Entonces, pues, no se asusten si no entienden. A veces entender es una de las cosas más amplias y son oportunidades que le dan a uno las películas. Y bueno, creo que podemos ir a hablar un poquito de qué es esta versión online, aunque ya la expliqué un poquitico, que fue un reto increíble como asumir que este festival ya no se haga presencial, que es algo muy importante, y llevar todo eso al internet, como lo estamos haciendo ahorita, o a través de nuestra página web, ha sido muy grande, muy dispendioso, de mucho trabajo. Hemos tenido ataques de hackers y, bueno, cosas bien fuertes, pero vean que ya está funcionando el festival, la página ya está activada, ya está funcionando y bueno, pero también toda esta dificultad tiene unas oportunidades que pues, eh, como esa es, por ejemplo, podemos llegar a muchos países, creo que estamos llegando a todos esos países donde fue la selección oficial. Y bueno, creo que Iván quería comentarnos un poquito de eso, de qué son esas oportunidades que ahora nos brinda un festival online. Bueno, sí, pues gracias. Para nosotros, pues fue muy importante tomar la decisión de sí hacer el festival, porque dijimos, vamos a apostarle a esto porque estamos en un momento tecnológico re bien, donde podemos interconectarnos muy fácil y pues estamos haciendo algo inédito, ¿sí? Algo que de pronto no estamos manejando muy bien en el pasado, no lo manejamos muy bien y ahora vemos que esto va a ser un camino que se va a seguir y por la razón más grande que es la generación de redes. Las redes que estamos generando ahorita, los artistas en sí se están hablando entre sí, los gestores están hablando entre sí y creo que esta comunicación entre pares que están tan lejos hace que el festival se posicione primero más, además sea un espacio muy importante para los artistas que están cerca también, no solo al cine, sino al arte plástico, al arte dramático, al cuerpo, a las expresiones del performance. Entonces, este festival se va a hacer muy importante de ahora en adelante por ser online y pues en un futuro que sea presencial, pero esa cercanía es muy chévere para nosotros. Entonces, de una vez los invito dentro de la página web www.bogotaexperimental.com. Al hacer login, ahí tienen un perfil y estamos manejando una especie de red social en donde podemos comunicarnos, hacer grupos y poder entablar, digamos, futuros procesos de creación y de experimentación, que es uno de los objetivos más grandes que tiene el festival. Claro, o sea, ustedes espectadores van a poder hablar con los artistas y va a ser de una forma muy bonita que hemos logrado en la página. Y bueno, Julián, ¿cómo iba nuestra agenda? Creo que nos alargamos, pero bueno, estamos bien de tiempo. No, estamos bien de tiempo. Quisiéramos, ¿qué nos queda por decir? Sobre el módulo académico, sale pronto la programación.
exacta saldrán las convocatorias para que ustedes asistan y hagan parte de los laboratorios y de las charlas. Ya esta semana y la semana que viene saldrá toda la información en nuestras redes. Allí estará muy bien, estará muy explícita de cuál es el proceso de inscripción, de cuáles van a ser las metodologías de los 3 laboratorios, de cuándo duran, de en qué fecha se darán, qué resultados se esperan, y todo esto se desarrollará durante el mes de septiembre. Entonces, aquellos interesados, muy atentos a las redes del festival para poder hacer parte del módulo académico. Hay una pregunta, bueno, y creo que es bueno responderla acá, y es ¿cómo nos suscribimos? Entonces, bueno, este festival es realizado a través de una suscripción que va a durar desde hoy hasta el 30 de septiembre, el acceso a todo este cine y las charlas que estamos comentando. Y hay 3 formas. Voy a empezar por la de los amigos, digámoslo así. Si me están escuchando, bueno. Y es las personas que sientan que son parte del movimiento y que puedan aportar al movimiento del cine experimental, le estamos brindando suscripciones de cortesía, y en la página ustedes pueden hacer la solicitud de estas suscripciones, pero tienen que confirmar que sí son personas que trabajan en este cuento, que son de escuelas, profesores, curadores, galeristas, también artistas. Bueno, en la página pueden encontrar esa información. Está la otra forma que agradecemos infinitamente, y es a través de aportes a nuestro crowdfunding que se hace en Baki. Y ahí también está el link. Pues nosotros no tenemos muchos recursos, lo hacemos todo es más que amor, como lo hacemos todos nosotros, pero hay gastos básicos para generar todo este festival, y pues agradecemos mucho esos aportes. Y también está la otra forma, que es la que he usado la mayoría, y es pago de la suscripción. Vale $3 para estudiantes y $5 para el resto de personas, que eso se traduce en pesos colombianos como en 12.000 para estudiantes y 19.000 para el resto de público. Y pues también agradecemos muchísimo ese aporte, porque pues como ya lo dije, es bien difícil hacer este festival y hay pocos patrocinadores grandes, porque pues igual estamos tratando un cine no industrial, no tan amplio, no tan conocido, y bueno, hace las cosas un poco más difíciles, pero lo hacemos con mucho amor y con mucha pasión, y Oscar, lo vemos muy necesario. Importante también mencionar que las personas pueden votar por las obras que consideren que son muy buenas, y recordar que estamos en 3 categorías: colombiana, latinoamericana y otras latitudes. Y ahí pueden votar por las obras que más les gusten, y esto se va a ver reflejado en un reconocimiento a estos ganadores de estas 3 categorías. Claro. Ay, sí, se me olvidó decir eso, que esos aportes económicos se van a repartir también con los artistas. O sea, no es solo para nosotros, sino que también se irá para los realizadores de las obras. Otra cosa creo que es importante anotar aquí, como en toda esta dinámica del festival online, es que ustedes pueden suscribirse a nuestro festival mediante la página web bogotaexperimental.com a partir desde ya hace unos días y hasta los últimos días de septiembre.
Sucede que en estos días que resta del mes de agosto vamos a hacer como a liberar los programas de los cuales ya nos han hablado nuestros amigos curadores. Vamos a ir liberándolos como día a día hasta el último día de agosto. Pero ustedes pueden perfectamente también suscribirse en el mes de septiembre, o hacerlo ya, o hacerlo mañana. Igual el cine todo va a estar dentro de la plataforma para su visualización hasta el último día de septiembre. Ideal que lo hagan muy pronto para que vayan viendo día tras día cómo a medida que se van liberando estos programas, vayan como siguiéndole la pista a los mismos. Bien. Bueno, no, pues yo creo que ya llegamos ya lo dijimos todo, aunque si alguien de los que está aquí quiere decir algo, bienvenidos. Sí, bienvenidos sus comentarios antes de cerrar esta sesión de apertura del festival. Sino que este festival se hace de forma autogestionada y con el apoyo de la gente que apoya a los artistas emergentes. Gracias, Alejo. Bueno, Camilo, no, pues, algunas palabras. Daniel, un saludo para despedirnos del... Bueno, pues invitarlos especialmente a todo este tipo de experiencias con el cine, con las imágenes, con el audiovisual. Hay una gran selección de materiales, todas las periferias posibles, todas las situaciones decodificadas, técnicas, estéticas, diálogos con las imágenes del pasado, con las imágenes del futuro. Así que es una oportunidad valiosa para encontrarnos, hablar de cine y, por qué no, pues disfrutar de todo este tipo de obras en un solo espacio, en un solo momento. Y qué bueno contar también con ustedes y con el apoyo de los que han venido participando en estas experiencias durante ya estas ediciones. Y ojalá, esperemos, podamos encontrarnos a lo largo de todas las sesiones. Así que bienvenidos todos y el cine. Gracias, Juan Camilo. Tener en cuenta todo lo académico, ¿no? También, gracias por la invitación. Y muchas gracias. Gracias a ti, gracias Bianca, gracias Daniel. Gracias Jorge, gracias Daniel, gracias a todos. Quería solo acotar una pequeña cosita, y es que digamos que por estar en Colombia o por estar en Latinoamérica, a pesar de que tengamos Netflix o a pesar de que tengamos un montón de ofertas, el cine nos es restringido por nuestra latitud y longitud, y lo que podemos observar siempre es más de lo mismo. Y esta oportunidad que nos brinda el festival, que agradezco que me inviten y agradezco un montón toda la convocatoria y la parrilla que nos van a brindar, pues realmente es una gran oportunidad de ver cosas que uno no tiene la oportunidad de ver. O sea, ver un webinar o ver las diferentes otras plataformas es más de lo mismo, pero según lo que escucho de lo que han curado y de lo que vamos a poder observar, pues va a ser un gran momento para poder ver realmente una ventana a otras perspectivas que no podemos ver a simple vista. Así que muchas gracias por esta invitación. Seguro, Bianca. Bienvenida aquí al equipo del Festival del 2020. Bueno, recordé algo, que hay ¿cómo lo digo? Como, bueno, un tipo tuvimos una colaboración y les queremos entregar por esa colaboración un descuento para que hagan parte del festival. Y es meterse a un link de nuestra página, bogotaexperimental.com/yo apoyo. Y lo que les pedimos a las personas que están viendo esto y a otras personas que difundan esta convocatoria pequeña es que nos compartan el contenido del festival en sus redes sociales, en lo que sea, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en etcétera, y nos compartan esos links y nosotros les damos un descuento del 40% para la suscripción del festival. Entonces vamos a dejar el link pronto en la página
para que estén muy pendientes. También estamos en Baki, ayer está como nuestro crowdfunding, si también nos quieren apoyar, también aportando, haciendo aportes económicos, hay varios paquetes de aportes para quien lo desee, que incluyen algunos beneficios y algunos como inclusión de sus nombres o de sus marcas como patrocinadores o amigos del festival. Entonces, allá en Baki también encuentran el festival para que al interesado, a quienes quieran apoyar este movimiento, súper bienvenidos también. Y no, que nos sigan en redes sociales también, en todas las redes sociales, para que se inscriban a los talleres y a toda la franja académica, que va a estar muy interesante en el mes de septiembre. Y bueno, ahí saldrá toda la información. Bueno, creo que ya todo está dicho, amigos, ¿verdad? ¿Alguien tiene algo que agregar? Entonces, despedimos esta sesión. Queda oficialmente abierto el Festival de Cine Experimental de Bogotá 2020. Todos muy bienvenidos. Hay unos contenidos tremendos. Entonces, nada, brindamos por nuestro Festival de Cine y comienzan 2 meses de contenidos tremendos para todos. Gracias por su apoyo y seguimos adelante. Salud. Chao, Gracias, chao. nos vemos todo este mes.